atopámonos no local da Asociación de Recreación e Divulgación Histórica de Paz Romana Lucus. Este, máis que un local, por decir así, social, que tamén o é un obradoiro, é un sitio onde preparamos, sobre todo, os contidos e o aterezo para as actividades que logo desenvolvemos no Arde Lucus. A ver, Paz Romana é unha asociación que xurde ou que se integra por xente que ven de outras asociacións, de 4 ou 5 incluso asociacións diferentes, e hai xente que se integra por primeira vez nunha asociación. E sobre todo se fai con unha idea de divulgar. Me llamo Jesús, mi nombre en latín es Lucio Fabio Agripa y soy el secretario de Pax Romana. Soy Manuel López Guitá, vicepresidente de la Asociación Cultural de Divulgación y Recreación Histórica Pax Romana, Lucus, y mi nombre, durante el Arde Lucus, cuando represento el personaje del escribano del actuari, es Manius Rutilius Cítara. Bueno, nós temos un centurión que eu entendo que é un centurión destacado no Arde Lucus. Es el mejor centurión. Bueno, non sei se o mellor, tamén sí. Moi vos por aí, pero cando menos é bon. É bon nombrar este centurión porque eu penso que é unha das señas de identidade da nosa asociación, porque de feito, todo o que leva, as cousas que leva é moi histórico, que non sei a palabra exactamente, eso é un pouco o reflexo da nosa asociación. Queremos ter, non somos moi ambiciosos no sentido de ter grandes infraestructuras, pero sí queremos desenvolver contidos que cheguen a xente. Alrededor de 20, 25, depende. Sí. Porque tamén hai outra peculiaridade, que nosotros, por ejemplo, non tenemos ni cuotas e pode ser que por nosotros pode estar cualquier persona que lo desee, non hace falta ser socio. Quiero decir, si una persona le apetece compartir la Arde Lucus con nosotros... Como así ha sido, puede estar. Tienen amigos y ya está. Puede estar. Algún traje para prestarles y compartirlo. No necesitas ser socio. Al ser una asociación sin cuotas ni nada, no tenemos demasiados recursos económicos, con lo cual, en cuanto a trajes y tal, estamos muy limitados también. Podemos dejar algo, prestar algo, normalmente nuestro, no de la asociación, sino nuestro, pero claro, hasta un límite. O sea, Paz, mejor dicho, se regula por unos estatutos y una forma de organizarse diferente para evitar que se dieran situaciones como aquella que provocó que nos fuéramos de otras asociaciones. Y este modelo lo copiamos de asociaciones de León, que están funcionando hace mucho tiempo y alguna incluso tiene 1000 socios. El tema de la recreación histórica, yo creo que a la gente muy joven no acaba de entrarles mucho. Escapar de los arquetipos de Hollywood y estas cosas, bueno, pues no les entra tan fácil. Sí, y de hecho lo que hemos comentado muchas veces, hay gente joven, pero poca. A mí me parece que poca. Yo lo viví en mi propia carne. Yo cuando me metí en esto tenía un hijo de 4 años que le hizo un traje que me pasé un montón de tiempo haciéndolo, que bueno, fue, no por nada, pero bastante exitoso, de hecho fue un reclamo en los autobuses. Y yo lo hacía con toda la ilusión de que mi hijo tuviera una afición. Siempre pensé que esta fiesta además podía ser un motivo para que la gente se conciencie de que vive en una ciudad de origen romano y que por lo tanto la defendamos. La defendamos o de alguna forma la cuidemos, porque creo que es un recurso para esta ciudad importantísimo. Sí, hay trabajo. Hoy estamos en nuestro local, pero si venís aquí en épocas esto es un trajín de gente. Entonces, hay asociaciones aquí, que la voy a nombrar a una, que es Clan de Breogán, que me parece que merece una medalla de oro. Y bueno, lo que hay, con mucho talento también, porque hacer unas payozas recreando como la de nuestros compañeros aquí al lado. También de los de Tirnanor y nosotros mismos con nuestros escudos que son fidedignos, que no es un escudo que hemos sacado del chino, sino que lo hemos sacado de una reliquia histórica real. Pues eso quizás no se sabe y tampoco se valora, probablemente. Yo creo que hay una filosofía y una forma casi fue una forma de vida durante algunos años. O sea, nosotros llegamos a estar aquí todos los sábados del año. Llegamos a estar aquí. Normalmente, cuando la cosa era normal, cuando no había pandemia y tal, solíamos ir entre 2 o 3 fiestas de recreación histórica que no fuese la Arde Lucus. Unas veces hemos ido mucho a la de Astorga, a la de Astorga hemos ido, a la de Cacabelos también hemos ido, y hemos estado también en Calatayud, hemos estado en Oporto, hemos estado en Sinzo de Limia, sí, varias veces. Sí, y en las Guerras Cántabras.
porque nosotros vivimos la fiesta de las Reducus desde muy dentro, pero claro, eso también implica mucho trabajo, es decir, no preparas las comidas, preparas la intendencia, preparas los desfiles, preparas todo. Realmente pocas veces tienes ocasión de conocer cómo están las otras asociaciones, cómo está el resto de la fiesta, porque no nos da tiempo, no podemos salir. Que después el desfile, que se comer, que se montar las mesas, que recoger las mesas porque después tenemos que hacer otra cosa. Dar un paseo por el Macellum es misión imposible casi. Lo haces 10 minutos para decir que has estado, porque no te da para mucho más tiempo. Pero incluso estar en el campamento. Nuestro campamento, para bien y para mal, pues es un campamento que es fruto de esa decisión que tomamos. Como digo yo siempre, somos efímeros. Somos como hombre cadetes, llegamos un día y desaparecemos al siguiente. Y nuestro campamento lo montamos normalmente, empezamos a montarlo el jueves a las 10 de la noche para tenerlo listo el viernes a las 5 de la tarde. Pero es bastante fácil de montar y desmontar. Muy fácil. Si tú te llevas mal, no estás en una cosa de estas. Tienes que llevarte bien o al menos razonablemente bien. Siempre. Vamos a ver, no todos somos amigos íntimos, pero todos nos llevamos bien. No todo es vestir de romano. El logotipo de la camiseta de Paz está hecho con 350 palabras que describen de alguna forma la vida en Roma y la sociedad romana. Habla de arquitectura, de ingeniería, de religión, los números, los meses, las estaciones del año, prendas de vestir y otras muchísimas cosas, definidas con 350 palabras. Yo he tenido muchos momentos especiales en Ars de Lucus, cada uno es distinto, pero el que recuerdo con especial emoción es la primera vez que me puse el traje romano, la lórica, y salí a desfilar. Ese fue el momento más interesante para mí. Yo destacaría 3, si es posible. La primera vez que salí con la COS. Y fue un momento especial porque creo que fue la primera vez que un grupo de legionarios salieron vestidos o por lo menos caracterizados con mucho rigor. Y fue tan especial, yo fui mucho tiempo llorando. Y lo bueno es que llevaba un casco y nadie me lo veía. La segunda fue la primera vez que mi madre me vio desfilando. Que vino a darme un beso y ahora me vuelvo a emocionar porque nunca había visto a su hijo así y también me pareció, y es un grandísimo recuerdo que tengo, pero por otra especial, porque acababa de morir mi padre y era un momento para nosotros muy especial en casa. Y la tercera fue en el último Ars de Lucus, cuando todos los legionarios de todas las asociaciones nos juntamos debajo de 150 escudos, creo recordar, porque fue una cosa espectacular. Y me parece excepcional que hiciéramos aquello que hicimos desfilando allí debajo de los escudos, porque realmente es una situación extraordinaria. No sabes ni dónde estás, ni ves nada, nada más que te dejas arrastrar. Y eso, ojalá se repita.